Bueno, vamos al lío. El tema de la inteligencia artificial está, como se suele decir, hasta en la sopa. Pero, ¿y si el verdadero cambio, el de verdad importante, es justo el que no estamos viendo? A ver, la pregunta que está en todas partes parece sencilla, ¿no? ¿La IA es buena o mala? ¿Es nuestra salvación o nuestro reemplazo? Ese es el debate que ves en los titulares, en la tele, en redes sociales. Es un debate muy ruidoso, que nos divide. Pero, y esto es lo importante, es que igual es una distracción. Claro, porque mientras nos enfrascamos en esa pelea de buenos contra malos, hay algo mucho más grande pasando por debajo. Algo que no es tan espectacular, que no va a salir en un titular llamativo, pero que es el cambio de verdad. Y para entenderlo bien tenemos que ir un poco hacia atrás. Es que todo esto ha sido un camino que hemos ido recorriendo casi sin darnos cuenta, paso a paso, de una forma que parecía, pues, lo más lógico del mundo. Vamos a ver cómo ha sido ese viaje. Primero, lo digitalizamos todo, así, sin más. El dinero, las fotos, las conversaciones, todo se convirtió en datos. ¿Por qué? Pues por comodidad, porque era más fácil. Después los sistemas empezaron a analizar todos esos datos, a buscar patrones, a entender cómo nos movemos, qué nos gusta, de ahí salió la personalización. Y finalmente, el tercer paso, la delegación. Empezamos a dejar que los algoritmos tomaran decisiones por nosotros en cosas pequeñas. ¿La razón? Pues porque, seamos sinceros, a menudo lo hacían mejor. Ojo, y esto es súper importante, nadie nos obligó a nada, fue algo totalmente voluntario. Lo hicimos porque nos venía bien, porque era más rápido, más eficiente, convertimos nuestra vida en datos porque en aquel momento era lo práctico. Y es justo en este punto donde la cosa se pone interesante. Aquí viene el giro de guión, el más silencioso, pero quizá el más importante de todos. Es el momento en que nuestro propio juicio, nuestra capacidad de decidir, empieza a moverse de sitio. Fijaos bien, porque este cambio mental es clave. Antes, el esquema era yo decido y la IA es mi herramienta, me ayuda. Pero ahora hemos pasado a otro escenario. La IA recomienda y yo le doy al botón de confirmar. ¿Se ve el cambio? El poder de la decisión se ha desplazado. Y a partir de ahí, la cosa va cuesta abajo. El siguiente paso, que es casi lógico, es pensar, bueno, si lo dice la IA, pues será que es lo correcto, ¿no? La recomendación ya no es una sugerencia, es casi una orden. Y no porque nos obliguen, sino por pura inercia, por eficiencia. Bueno, pues este proceso tiene un nombre, se llama autoinvalidación. Es básicamente cuando empezamos a no fiarnos de nosotros mismos, a dudar de nuestro propio criterio, porque claro, el sistema sabe más. Es como si nuestra intuición o nuestra experiencia de repente valieran menos que un cálculo. Y así, sin que nadie nos empuje, vamos cediendo nuestra propia autoridad. Y aquí está la madre del cordero. El peligro de verdad no es que la IA piense por nosotros, no. El peligro es que dejemos de confiar en que nosotros sabemos pensar. Es que el juicio es como un músculo, si no lo usas, se atrofia. Y si delegamos todo el rato, corremos el riesgo de que ese músculo se quede tan débil que al final ya ni confiemos en él. Pero claro, esto no es solo algo que nos pasa a cada uno por separado. El tema es que esto escala. Pasa de ser algo personal, psicológico, a convertirse en algo estructural, algo del sistema entero. A ver, que quede una cosa muy clara. La inteligencia artificial no es neutral. No es que tenga maldad, no tiene intenciones, pero tampoco es un juez imparcial. Optimiza cosas según unos objetivos que ha definido alguien. Una persona, una empresa. Alguien decide qué es importante, qué es el éxito, y esos criterios lógicamente responden a intereses. Pueden ser económicos, políticos, los que sean. Pensemos en esto. Hasta hoy, la IA es una herramienta que usa el sistema. Vale, pero el siguiente paso es que la IA sea el sistema, que ya no sea algo que un gobierno consulta, sino que sea el andamio, la estructura misma sobre la que funciona todo, su columna vertebral. Y claro, eso lo cambia absolutamente todo, porque una herramienta, pues la coges o la dejas, la cuestionas, pero una estructura no se cuestiona. Simplemente se vive dentro de ella, pasa a ser como el aire que respiramos, el sistema operativo de la realidad. Y la mayor parte del tiempo ni nos damos cuenta de que está ahí. Y con todo esto, volvemos al principio. ¿Nos damos cuenta ahora de por qué el debate de si la IA es buena o mala se queda en la superficie? La pregunta de verdad, la que realmente importa, va por otro lado. La primera pregunta que podríamos hacernos es esta. ¿Nos estamos acostumbrando a pensar que nuestro juicio, el humano, ya no da la talla? ¿Que se ha quedado obsoleto, que es más lento, más torpe, menos fiable que lo que dice un algoritmo? Y si es así, ¿estamos delegando tantísimo, que ya no nos demos capaces de decidir algo importante sin que un algoritmo nos dé el visto bueno? ¿Necesitamos ese sello de aprobación para fiarnos de nuestro propio instinto?
Porque, ojo, si la respuesta a esto es que sí, entonces el cambio del que estamos hablando no tiene que ver con la tecnología, es un cambio antropológico, cambia la idea misma de lo que significa ser una persona con autonomía. Y esto nos deja con una idea final, que es, quizá, la más potente. El futuro no sería el de las máquinas dominando a los humanos, como en las películas. Sería algo mucho más sutil, el de los humanos cediendo su papel, voluntariamente, reduciendo su propia importancia por pura comodidad. Y eso sí que es una transformación mucho más